Elena Vaz se miró una vez más en el espejo de su habitación en la Estación Espacial Nova Prime y sintió que su corazón latía con fuerza. Llevaba puesto el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado hace meses y sus manos temblaron un poco mientras se arreglaba el cabello por última vez. La estación espacial más importante de la galaxia brillaba con luces especiales para su boda y podía ver por las ventanas cómo las naves de diferentes especies llegaban para ser testigos de su matrimonio con Marcus Kane, el diplomático más respetado del sector. Elena había trabajado como ingeniera espacial durante 5 años y conoció a Marcus en una conferencia sobre relaciones intergalácticas. Él era alto, guapo y muy inteligente, además hablaba 6 idiomas alienígenas y tenía conexiones políticas en toda la galaxia. Cuando Marcus le pidió matrimonio hace un año, Elena pensó que era la mujer más afortunada del universo porque él podía haber elegido a cualquier hembra de cualquier especie, pero la había elegido a ella, una simple humana de la Tierra. Los meses de preparación habían sido perfectos, y Marcus siempre le decía que quería que su boda fuera el evento más importante del año en Nova Prime, porque quería mostrarle a toda la galaxia lo mucho que la amaba. Elena caminó por los pasillos de la estación hacia el gran salón donde se celebraría la ceremonia y pudo escuchar las voces de cientos de invitados que ya estaban esperando. Había representantes de los altairanos con su piel azul brillante, los Draxi con sus 4 brazos y hasta algunos efirianos que raramente salían de sus planetas de gas. El salón estaba decorado con flores de diferentes mundos y las cámaras de noticias galácticas estaban preparadas para transmitir la ceremonia en vivo a billones de seres en toda la galaxia. Elena llegó al altar y esperó mientras la música comenzó a sonar. Todos los invitados se pusieron de pie y ella sonrió esperando ver a Marcus aparecer por la puerta principal. Pero cuando la puerta se abrió, Elena sintió que su mundo se detuvo porque Marcus no venía solo. A su lado caminaba una mujer altairana de piel azul perfecta y cabello plateado que brillaba como las estrellas. La mujer era Lyra, la embajadora más bella de su especie, y Elena la conocía porque había estado en muchas reuniones diplomáticas con Marcus durante los últimos meses. Marcus caminó hasta el altar pero no se colocó junto a Elena como debía hacer. En lugar de eso se quedó a 2 metros de distancia y tomó la mano de Lyra mientras miraba a Elena con una expresión fría. El silencio en el salón era total y Elena podía sentir como todos los ojos estaban fijos en ella. Las cámaras seguían grabando y ella sabía que billones de seres estaban viendo este momento. Marcus se aclaró la garganta y habló en voz alta para que todos pudieran escucharlo y dijo que había tomado una decisión muy importante después de mucho pensar. Elena sentía como si fuera un sueño malo y esperaba despertar en cualquier momento, pero Marcus siguió hablando y sus palabras eran como cuchillos en su corazón. Marcus dijo que había conocido mejor a Lyra durante las últimas semanas y había descubierto que ella era todo lo que él realmente necesitaba en una compañera, una mujer de una especie superior con habilidades telepáticas y una belleza que podía inspirar a toda la galaxia. Elena escuchó cómo Marcus explicaba que los humanos eran una especie joven y limitada y que él necesitaba estar con alguien que pudiera ayudarlo a alcanzar las estrellas más altas de la diplomacia galáctica. Las palabras de Marcus resonaron por todo el salón y Elena pudo escuchar los murmullos de los invitados alienígenas que hablaban entre ellos sobre la típica debilidad de los humanos y cómo era natural que Marcus eligiera una especie mejor. Lyra sonrió con una sonrisa perfecta y usó sus habilidades telepáticas para enviar un mensaje de amor a Marcus que todos en el salón pudieron sentir. Era una demostración clara de su superioridad sobre una humana ordinaria. Elena permaneció inmóvil en su vestido blanco mientras las cámaras seguían grabando cada segundo de su humillación y sabía que este momento sería visto por toda la galaxia durante años. Marcus tomó el micrófono y se dirigió directamente a las cámaras diciendo que este era un ejemplo perfecto de cómo las especies superiores debían elegir a sus compañeros basándose en la evolución y no en sentimientos primitivos. Elena sintió que algo dentro de ella se rompió, pero al mismo tiempo sintió que algo más fuerte comenzaba a crecer, una determinación que nunca había sentido antes. Los reporteros galácticos ya estaban creando los titulares en sus cabezas, y Elena sabía que mañana toda la galaxia estaría hablando de la humana patética que fue abandonada en su propia boda. Marcus y Lyra se dieron un beso frente a todos los invitados, mientras Elena siguió de pie en el altar como una estatua. Su vestido blanco ahora le parecía un símbolo de su ingenuidad. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte y algunos incluso se rieron de la situación. Era claro que todos pensaban que esto había sido inevitable desde el principio. Elena finalmente se movió y caminó lentamente hacia la salida del salón mientras todos la miraban. No corrió ni lloró, simplemente caminó con la cabeza en alto. En los pasillos de la estación pudo escuchar cómo la música cambiaba y la celebración continuaba, pero ahora era una celebración del compromiso entre Marcus y Lyra. Elena llegó a su habitación y se quitó el vestido blanco. Lo miró por un momento y luego lo dejó caer al suelo. Se puso su traje de trabajo de ingeniera y empacó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. No tenía mucho porque había vendido casi todo para pagar la boda. Antes de salir de su habitación, miró una vez más por la ventana hacia las estrellas y se prometió a sí misma que algún día regresaría, pero cuando lo hiciera sería diferente.
Elena salió de Nova Prime en una pequeña nave de transporte y mientras se alejaba de la estación pudo ver por las ventanas cómo la celebración continuaba sin ella. En su mente solo había una idea clara: le mostraría a toda la galaxia de que estaban hechos realmente los humanos. 5 años habían pasado desde aquel día terrible en Nova Prime y Elena Vaz ahora vivía en los lugares más peligrosos de la galaxia donde pocas especies se atrevían a ir. Su vida había cambiado completamente y ahora trabajaba como ingeniera independiente reparando naves viejas y estaciones espaciales dañadas en los sectores más remotos del espacio conocido. Elena había aprendido a sobrevivir entre contrabandistas, mineros espaciales y comerciantes que trabajaban en los límites de la ley galáctica, lugares donde nadie hacía preguntas sobre el pasado de los demás. Su reputación como ingeniera había crecido lentamente porque podía arreglar cualquier cosa sin importar qué tan vieja o dañada estuviera. Tenía una habilidad natural para entender cómo funcionaban las máquinas más complicadas. Los alienígenas con los que trabajaba la trataban con respeto porque necesitaban sus habilidades, pero Elena sabía que muchos de ellos todavía pensaban que los humanos eran una especie inferior. Elena había cambiado mucho en estos años. Ya no era la mujer joven y confiada que se iba a casar con Marcus, ahora era más fuerte, más inteligente y mucho más cuidadosa con las personas. Su cabello ahora era más corto y siempre llevaba ropa de trabajo práctica. Había dejado atrás los vestidos elegantes y los eventos sociales para siempre. Una mañana Elena recibió un trabajo nuevo. Tenía que ir al sistema Kepler 442 para reparar los sensores de una estación minera que había dejado de funcionar correctamente. El viaje hasta Kepler 442 tomó 3 días en su pequeña nave personal que había comprado con sus ahorros. Era una nave vieja pero confiable que Elena había modificado con sus propias manos. Cuando llegó a la estación minera encontró que los problemas eran más graves de lo que le habían dicho. Los sensores no solo estaban rotos, sino que habían detectado algo extraño antes de dejar de funcionar. El jefe de la estación, un Draxi llamado Ket, le explicó a Elena que los sensores habían estado recibiendo señales muy raras durante semanas antes de fallar completamente. Elena comenzó a trabajar en los sensores y después de varias horas logró repararlos, pero cuando los encendió las señales extrañas aparecieron inmediatamente en las pantallas. Las señales parecían venir de un planeta pequeño que orbitaba muy lejos de la estrella principal del sistema, un planeta que según los mapas galácticos estaba completamente vacío. Elena le dijo a Ket que necesitaba investigar la fuente de las señales para asegurarse de que no interfirieran con los sensores reparados. Ket no quería que Elena fuera sola a un planeta desconocido, pero ella insistió y le prometió que solo sería una investigación rápida. Elena voló hacia el planeta misterioso en su nave y mientras se acercaba pudo ver que la superficie estaba cubierta de estructuras que definitivamente no eran naturales. Las estructuras eran enormes y parecían muy antiguas, hechas de un material que Elena nunca había visto antes y que brillaba débilmente con una luz azul extraña. Elena aterrizó cerca de la estructura más grande y se puso su traje espacial antes de salir a explorar. La atmósfera del planeta era respirable, pero prefería ser cuidadosa. Las estructuras eran ruinas de una civilización muy avanzada, pero Elena no podía identificar a qué especie habían pertenecido, no se parecían a nada que hubiera visto en sus años de trabajo. Elena entró en la estructura más grande y encontró pasillos largos llenos de símbolos extraños grabados en las paredes. Los símbolos brillaban con la misma luz azul que había visto desde afuera. Al final de uno de los pasillos Elena encontró una habitación grande con un objeto en el centro que parecía algún tipo de dispositivo tecnológico. El dispositivo era del tamaño de una mesa y tenía una superficie lisa que brillaba con patrones de luz que cambiaban constantemente. Elena se acercó lentamente porque podía sentir que algo importante estaba sucediendo. Cuando Elena puso su mano en la superficie del dispositivo, inmediatamente se encendió con una luz brillante y comenzó a hacer sonidos extraños que nunca había escuchado. Elena trató de quitar su mano pero no podía, era como si el dispositivo la estuviera manteniendo ahí mientras algo pasaba en su mente. De repente Elena comenzó a ver imágenes en su cabeza, imágenes de una civilización antigua llamada los primigenios que había existido millones de años antes que cualquier especie actual. Los primigenios habían sido los primeros en viajar entre las estrellas y habían construido un imperio que cubría toda la galaxia. Eran seres increíblemente avanzados con tecnología que parecía magia. Elena vio cómo los primigenios habían desaparecido misteriosamente hace mucho tiempo, pero antes de irse habían dejado su conocimiento escondido para que algún día fuera encontrado. Las imágenes le mostraron que los primigenios habían puesto su información genética en diferentes especies de toda la galaxia esperando que algún día una de esas especies evolucionara lo suficiente para usar su tecnología. Elena sintió un shock tremendo cuando se dio cuenta de que los humanos tenían la conexión genética más fuerte con los primigenios, mucho más fuerte que cualquier otra especie conocida. El dispositivo le mostró que los humanos no eran una especie joven e inferior como pensaba toda la galaxia, sino que eran los verdaderos herederos de la civilización más poderosa que había existido.
Elena finalmente pudo quitar su mano del dispositivo y se sentó en el suelo tratando de procesar toda la información que había recibido. El dispositivo siguió brillando y Elena se dio cuenta de que ahora podía entender todos los símbolos en las paredes, eran instrucciones sobre cómo usar la tecnología primigenia. Elena pasó horas estudiando los símbolos y aprendiendo sobre motores que podían viajar más rápido que la velocidad de la luz, armas que podían destruir planetas y máquinas que podían crear vida. Cuando Elena finalmente regresó a su nave, tenía la cabeza llena de conocimientos que ningún ser en la galaxia actual poseía. Elena sabía que su vida había cambiado para siempre otra vez, pero esta vez el cambio la haría más poderosa de lo que jamás había soñado. Mientras volaba de regreso a la estación minera, Elena comenzó a hacer planes sobre cómo usar este conocimiento para mostrarle a la galaxia el verdadero poder de la humanidad. Elena regresó a la estación minera con su mente llena de conocimientos primigenios y comenzó inmediatamente a trabajar en secreto usando la información que había obtenido. Durante las siguientes semanas, Elena creó sus primeros dispositivos usando tecnología híbrida que combinaba ingeniería humana moderna con principios primigenios antiguos. Su primer éxito fue un motor de salto cuántico que podía mover una nave pequeña entre sistemas estelares en minutos en lugar de días, algo que ninguna especie actual había logrado hacer. Elena probó el motor en secreto usando su propia nave y descubrió que funcionaba perfectamente, podía viajar distancias que normalmente tomaban semanas en solo unas horas. Con este primer éxito, Elena se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar completamente el equilibrio tecnológico de la galaxia, pero necesitaba ser muy cuidadosa sobre cómo usarlo. Elena decidió dejar su trabajo en los sectores remotos y mudarse a una estación espacial abandonada que encontró en los mapas primigenios, una estación que había sido construida por ellos hace millones de años. La estación estaba escondida en una nebulosa que interferían con la mayoría de los sensores y era el lugar perfecto para establecer su base de operaciones. Elena pasó meses reparando y modernizando la estación antigua usando tecnología primigenia, convirtió la estación en una instalación de investigación y producción más avanzada que cualquier cosa en la galaxia. Elena comenzó a crear más dispositivos y máquinas usando el conocimiento primigenio, desarrolló sistemas de defensa, generadores de energía y computadoras que superaban por siglos a la tecnología actual. Después de un año de trabajo secreto, Elena estaba lista para mostrarle al mundo lo que había logrado, pero necesitaba el momento perfecto para hacerlo. La oportunidad llegó cuando Elena escuchó las noticias que la colonia draxiana en el sistema Vega estaba muriendo porque su estrella estaba envenenando la atmósfera del planeta. Los científicos de toda la galaxia habían intentado salvar la colonia durante meses, pero todos habían fallado. Los expertos decían que los 5 millones de Draxi que vivían en el planeta morirían en pocas semanas. Elena sabía que esta era su oportunidad de demostrar el poder de la tecnología primigenia de una manera que toda la galaxia pudiera ver. Elena cargó su nave con dispositivos de terraformación primigenios que podían limpiar la atmósfera de un planeta en días y voló hacia el sistema Vega. Cuando Elena llegó al planeta draxiano, se contactó con las autoridades locales y se ofreció como voluntaria para ayudar con el problema atmosférico. Los líderes Draxi estaban desesperados y le dijeron a Elena que podía intentar lo que quisiera porque ya no tenían nada que perder. Elena desplegó sus máquinas de terraformación primigenias alrededor del planeta y las activó usando su conexión genética especial. En menos de 24 horas, las máquinas comenzaron a limpiar la atmósfera del planeta de una manera que los científicos Draxi no podían entender. Elena trabajó sin parar durante 3 días seguidos ajustando y optimizando las máquinas hasta que la atmósfera del planeta quedó completamente limpia. Los resultados fueron tan impresionantes que las autoridades draxianas contactaron inmediatamente a los medios de comunicación galácticos para reportar el milagro. En pocas horas, las noticias sobre la ingeniera humana que había salvado una civilización entera se extendieron por toda la galaxia. Elena fue entrevistada por reporteros de docenas de especies diferentes y todos querían saber cómo había logrado hacer algo que los mejores científicos de la galaxia no pudieron hacer. Elena explicó que había descubierto nueva tecnología, pero no reveló sus orígenes primigenios, solo dijo que era el resultado de años de investigación humana avanzada. Las reacciones en la galaxia fueron inmediatas. Las especies que habían despreciado a los humanos durante siglos comenzaron a contactar a Elena pidiendo reuniones y tratados comerciales. Elena regresó a su estación secreta y estableció una empresa llamada Genesis Tech que oficialmente sería su compañía para desarrollar y vender nueva tecnología. En los meses siguientes, Elena comenzó a recibir ofertas de gobiernos galácticos que querían comprar su tecnología por cantidades enormes de dinero. Los altairanos, la especie de Lyra, enviaron una delegación completa a la estación de Elena ofreciendo tratados comerciales exclusivos y alianzas políticas. Elena los recibió profesionalmente, pero rechazó todas sus ofertas iniciales diciendo que necesitaba tiempo para considerar todas sus opciones. Las noticias sobre Genesis Tech se extendieron rápidamente y Elena se convirtió en una de las personas más buscadas de la galaxia.
Elena desarrolló más tecnologías revolucionarias, incluyendo sistemas médicos que podían curar enfermedades que habían sido incurables durante milenios. Su segunda demostración pública fue crear una cura para la plaga ceridiana que había matado a millones de seres en los últimos años. Elena distribuyó la cura gratuitamente a todas las especies afectadas y esto aumentó su reputación como una innovadora humanitaria. Los medios galácticos comenzaron a llamar a Elena la salvadora de la galaxia y su imagen apareció en las pantallas de noticias todos los días. Elena sabía que Marcus y Lyra estaban viendo las noticias sobre ella, pero no había intentado contactarla directamente todavía. Elena comenzó a construir una flota de naves usando tecnología primigenia que era visiblemente superior a cualquier nave militar en la galaxia. Sus naves eran elegantes, rápidas y tenían sistemas de defensa que podían protegerse de cualquier arma conocida. Elena contrató a humanos talentosos de toda la galaxia para trabajar en Genesis Tech y les enseñó algunos de los principios básicos de la tecnología primigenia. En menos de 2 años, Elena había transformado a Genesis Tech en la organización más poderosa e influyente de la galaxia. Los gobiernos galácticos comenzaron a competir entre ellos para obtener la atención y el favor de Elena, porque sabían que ella tenía el poder de cambiar el destino de sus civilizaciones. Elena recibió invitaciones para hablar en el Consejo Galáctico, pero rechazó la mayoría de ellas porque sabía que todavía no era el momento adecuado. Elena sabía que pronto tendría que revelar la verdad sobre los orígenes de su tecnología y sobre el verdadero lugar de los humanos en la galaxia. El Consejo Galáctico envió una invitación oficial a Elena para que fuera la oradora principal en el Congreso Intergaláctico Anual, el evento político más importante de toda la galaxia. Elena aceptó la invitación porque sabía que este era el momento perfecto para revelar la verdad sobre los humanos y su conexión con los primigenios. Elena pasó semanas preparando su presentación y decidió que haría una demostración que cambiaría para siempre la manera en que la galaxia veía a la humanidad. El día del Congreso, Elena llegó a Nova Prime en su nave insignia personal, una construcción impresionante que combinaba diseño humano elegante con tecnología primigenia avanzada. Su flota de escolta consistía en 12 naves que brillaban con una luz azul suave y se movían con una gracia que ninguna nave en la galaxia había mostrado antes. Cuando las naves de Elena aparecieron en el espacio alrededor de Nova Prime, todas las demás naves y estaciones dejaron de funcionar por unos minutos porque sus sensores no podían procesar la tecnología que estaban viendo. Elena bajó de su nave vestida con un traje especial hecho de materiales primigenios que cambiaban de color según la luz. Era elegante pero también claramente tecnológico. Los reporteros galácticos la rodearon inmediatamente haciendo preguntas sobre sus naves y su tecnología, pero Elena sonrió y les dijo que todas sus preguntas serían respondidas durante su presentación. Elena caminó por los pasillos de Nova Prime escoltada por un equipo de seguridad humano que llevaba armaduras hechas con tecnología primigenia. Muchos de los delegados galácticos que vieron pasar a Elena se quedaron mirándola con asombro porque nunca habían visto a una humana recibir tanto respeto y atención. Elena entró al gran salón del Congreso donde miles de representantes de cientos de especies diferentes estaban esperando para escuchar su presentación. El salón era el mismo lugar donde Elena había sido humillada hace años, pero ahora ella era la persona más importante en el edificio. Elena pudo ver a Marcus sentado en una sección de asientos baratos cerca del fondo del salón. Se veía mayor y su ropa mostraba que ya no tenía la posición importante que tenía antes. Lyra estaba sentada en la sección diplomática altairina, pero Elena notó que su posición también era menos importante que en el pasado. Cuando Elena subió al escenario principal, todo el salón se quedó completamente silencioso y las cámaras de toda la galaxia se enfocaron en ella. Elena comenzó su presentación explicando que había descubierto algo que cambiaría todo lo que la galaxia creía sobre la historia y la evolución de las especies. Elena activó hologramas gigantes que mostraron las ruinas primigenias que había encontrado en el sistema Kepler 442 y explicó cómo había logrado activar su tecnología. Los delegados en el salón comenzaron a murmurar con sorpresa cuando Elena explicó que los primigenios habían sido la primera y más avanzada civilización de la galaxia. Elena mostró evidencia científica de que los primigenios habían puesto su información genética en varias especies antes de desaparecer, pero que los humanos habían heredado la conexión más fuerte. Las reacciones en el salón fueron de shock completo cuando Elena demostró que solo los humanos podían activar y controlar la tecnología primigenia de manera efectiva. Elena explicó que toda la tecnología que había usado para salvar colonias y curar enfermedades era tecnología primigenia que solo los humanos podían usar. Para demostrar su punto, Elena activó un dispositivo primigenio en el escenario y pidió a voluntarios de diferentes especies que trataran de usarlo. Uno por uno, representantes de los altairanos, Draxi, Zefirianos y otras especies importantes trataron de activar el dispositivo, pero nada pasó cuando lo tocaron. Cuando Elena puso su mano en el dispositivo, inmediatamente se encendió con una luz brillante y comenzó a crear hologramas complejos que mostraron mapas detallados de toda la galaxia.
La demostración fue tan impresionante que muchos delegados se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir espontáneamente. Elena continuó explicando que los humanos no eran una especie joven e inferior como había creído la galaxia durante siglos, sino que eran los verdaderos herederos de los primigenios. Elena propuso un nuevo orden galáctico basado en cooperación real entre especies en lugar de las jerarquías artificiales que habían dominado la galaxia. Elena mostró tecnologías que podían resolver problemas de energía, medio ambiente y salud que habían plagado la galaxia durante milenios. Su presentación incluyó demostraciones de motores que podían viajar entre galaxias, sistemas que podían terraformar planetas en días y máquinas que podían crear recursos ilimitados. Los líderes de todas las especies principales se quedaron sin palabras porque se dieron cuenta de que Elena tenía el poder de ayudar o destruir sus civilizaciones según su voluntad. Al final de su presentación, Elena ofreció compartir parte de su tecnología con todas las especies que estuvieran dispuestas a formar alianzas pacíficas y duraderas. El presidente del Consejo Galáctico se levantó inmediatamente y declaró que la humanidad sería reconocida oficialmente como la especie heredera de los primigenios. Los representantes de todas las especies principales votaron unánimemente para otorgar a Elena el título de primera guardiana de la herencia primigenia. La ceremonia de reconocimiento fue transmitida en vivo a toda la galaxia y billones de seres vieron cómo Elena recibía el honor más alto que se había otorgado en la historia galáctica. Elena aceptó los honores con dignidad, pero dejó claro que usaría su posición para beneficiar a todas las especies pacíficas de la galaxia. Después de la ceremonia oficial, Elena fue rodeada por líderes galácticos que querían hacer alianzas personales con ella y con la humanidad. Marcus trató de acercarse a Elena durante la recepción, pero fue detenido por el equipo de seguridad de Elena antes de que pudiera hablar con ella. Lyra también intentó acercarse a Elena para disculparse por su papel en la humillación de años atrás, pero Elena la vio y simplemente se alejó sin mostrar interés en hablar. Elena pasó el resto de la noche hablando con líderes importantes sobre planes para el futuro de la galaxia bajo el liderazgo humano. Al final de la noche, Elena sabía que había logrado algo que pocos seres en la historia habían logrado: había cambiado el destino de toda una galaxia. Un año después del Congreso Intergaláctico, Elena regresó a Nova Prime para la firma de los acuerdos de cooperación galáctica que establecían oficialmente a la humanidad como la especie líder en la nueva era. Los acuerdos habían sido negociados durante meses entre Elena y los representantes de todas las especies principales y establecían reglas para compartir tecnología primigenia de manera justa. Elena llegó a Nova Prime con una flota aún más impresionante que incluía la primera nave intergaláctica construida con tecnología primigenia pura. La nave madre de Elena era tan grande que podía ser vista desde la superficie de los planetas cercanos y su belleza era tan perfecta que los poetas de diferentes especies escribían canciones sobre ella. Los acuerdos se firmarían en el mismo salón donde Elena había sido humillada años atrás, pero ahora el salón había sido renombrado como el Salón de la Herencia Humana en su honor. Elena entró al salón vestida con ropas ceremoniales hechas de materiales primigenios que brillaban con todos los colores del arco iris y llevaba en su cabeza una corona simple que marcaba su posición como primera guardiana. Los líderes de más de 500 especies estaban presentes para firmar los acuerdos y todos se levantaron cuando Elena entró al salón. Elena caminó hasta la mesa principal donde estaban los documentos oficiales y comenzó la ceremonia firmando su nombre con una pluma hecha de cristal primigenio. Uno por uno, los líderes galácticos firmaron los acuerdos que cambiarían para siempre las relaciones entre las especies y establecían a los humanos como los guías de la nueva era. Durante la ceremonia, Elena pudo ver que Marcus estaba sentado en una sección muy lejana del salón. Llevaba el uniforme de un funcionario menor y se veía mucho mayor que la última vez que lo había visto. Después de que se firmaron todos los acuerdos, Elena dio un discurso corto sobre el futuro de la galaxia bajo el liderazgo humano y prometió que usaría su poder para beneficiar a todos los seres pacíficos. La recepción después de la ceremonia fue celebrada en todo Nova Prime y Elena paseó por los salones hablando con líderes importantes y planeando proyectos futuros. Elena estaba hablando con la emperatriz Efiriana sobre un proyecto de terraformación, cuando vio que Marcus se acercaba lentamente desde el otro lado del salón. Marcus había logrado pasar por la seguridad, porque técnicamente era un empleado de la estación y tenía derecho a estar en la recepción. Elena le dijo a la emperatriz que la disculpara por un momento y se alejó hacia un balcón privado donde Marcus la siguió. Marcus se acercó a Elena con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Se veía nervioso y parecía haber perdido mucho peso desde la última vez que Elena lo había visto. Marcus comenzó a hablar de manera atropellada explicando que había pensado en Elena todos los días durante los últimos años y que se arrepentía terriblemente de lo que había hecho. Marcus le dijo a Elena que siempre había sabido que ella era especial, pero que había sido demasiado estúpido y ambicioso para darse cuenta de que tan especial era realmente. Marcus explicó que su carrera diplomática había fracasado.